La paz del Señor sea con todos, amados hermanos. Me encuentro muy contento de poder llegar a ustedes a través de este medio. El Señor se glorifique en todo tiempo. Amén. Hoy estamos estudiando la lección número 3, Sanidad del Nuevo Discípulo. Hemos estado estudiando ya respecto a la importancia de perdonar, ¿no? Cuán importante es perdonarse entre hermanos. No es un acto de decisión personal, sino ya es un acto de obediencia para los hijos de Dios, perdonar a nuestro prójimo, porque no puede haber hijo de Dios que no perdone. Amén. Ahora vamos a ver actitudes que se debe tomar para poder perdonar. Hay actitudes que cada uno de nosotros debe tener para poder perdonar. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 31 sobre el amor. Perdonar es amar intensamente. Perdonar es amar intensamente. Es dar abundantemente, entregarse hasta el extremo, amar. Como Cristo nos entregó en la cruz del Calvario hasta lo más grande que pudo. Hay un poeta, Werner Berger Gruen, ha dicho que el amor se prueba en la fidelidad y se completa en el perdón. Amén. Vamos a nuestro sustento bíblico para esta parte respecto al amor, ¿no? O sea, ¿cuáles son las actitudes que debe tomar una persona para poder perdonar? Y es el amor, ¿no? El amor. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 31, dice el Señor, respecto al gran mandamiento, ¿no? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice el Señor. Amarás a Él por sobre todas las cosas. Este es el principal mandamiento, pero hay uno que da evidencia a ese mandamiento. ¿Cuál es? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el Señor. Entonces, todo acto que uno quisiera recibir en amor tiene que ser filtrado por el Evangelio. Y básicamente lo que quisieran que hagan contigo en amor es lo que tú deberías hacer con el prójimo en amor. Para que te evites de situaciones difíciles, trata a las personas como quisieran que te traten a ti, con amor, con paciencia, con comprensión. Ahora vamos a ver con comprensión. Es preciso comprender que cada uno necesita más amor que el que merece. Cada uno es más vulnerable de lo que parece realmente, ¿no? Nosotros podemos intentar protegernos de tantas cosas, pero nuestro corazón realmente es vulnerable. Es vulnerable porque puede estar sujeto a distintas maquinaciones, porque dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre. Podemos cansarnos, podemos tener ánimo en el corazón, es así. Pero cuando el Evangelio sostiene nuestro corazón, nos da fuerzas, nos da estabilidad. Perdonar es tener la firme convicción de que en cada persona, detrás de todo el mal, hay un ser humano vulnerable y capaz de cambiar. Normalmente las personas, por ejemplo, cuando son muy renegonas, iracundas, es que han sido muy lastimadas en el pasado e intentan protegerse de esa forma, ¿no? Con esa amargura, con esa ira. Pero Cristo sana el corazón y la persona va a tener que ser restaurada conforme al Evangelio de Cristo y la persona dejará la amargura. ¿Dónde está esto? En el libro de Lucas capítulo 12 versículo 31. Vamos a capítulo 6 versículo 31. Dice la palabra hermosa del Señor, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Tremendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que amar sin acepción de personas. Amamos a todos, ¿no? Porque respetamos a todos. Hay distintos tipos de amor. Recordemos eso, ¿no? El amor ágape, el amor filios, el amor eros, ¿no? El amor ágape es el amor que Dios da a los hijos y la presencia del Señor, y el amor filio es el amor entre amistad, ¿no? Entre hermanos, ¿no? Algo más.
sano, y a mí está el amor eros que está determinado entre las parejas, ¿no? El amor eros se determina entre las parejas, ¿no? Entonces, en la comprensión dice que debemos amar también a los que no nos aman, ¿no? Repito el versículo, dice, ¿cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Lucas capítulo 6 versículo 31. En el versículo 32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Entonces tenemos que amar a todos por igual. Comprenderlos, dice la palabra de Dios, ¿no? Como queréis que lo hagan a vosotros, vosotros también queréis hacer. Si nosotros queremos que nos comprendan, entonces nosotros también tenemos que sembrar comprensión en nuestro prójimo, ¿no? Es preciso comprender que cada uno necesita bastante comprensión, bastante amor en el camino del Señor para soportarnos, ¿no? La palabra dice soportarnos, aún a los más débiles, soportarlos con amor. Entonces, perdonando vuestros asuntos, hablando entre vosotros francamente y con sinceridad y con amor. Otra actitud del amor, otra actitud, aparte de la comprensión que uno debe tomar para poder perdonar, es ser misericordioso, ¿no? Ser misericordioso. En el libro de Lucas capítulo 6 versículo 36, mira lo que dice la palabra del Señor. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Qué tremendo. Entonces, es la actitud de un hijo de Dios genuino, es que es misericordioso con su prójimo, misericordioso. Amén. Tenemos que ser misericordiosos. En el libro de Colosenses, capítulo 3 del 12 al 13, mira qué dice la palabra hermosa del Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, perdonado de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿por qué somos misericordiosos con el prójimo? ¿Por qué perdonamos al prójimo? ¿Por qué comprendemos al prójimo? ¿Por qué amamos al prójimo? Porque Cristo tuvo amor, tuvo comprensión, tuvo misericordia en favor de nosotros. Por esa causa, no hay otra razón. Si Cristo ha sido misericordioso en perdonar nuestros pecados, nosotros, ¿quiénes somos para oprimir a las personas por sus pecados o algo? Estamos llamados a perdonarlas. Para el Señor Cristo, gobierna nuestros corazones. También otro tipo de actitud que uno debe tener para perdonar es quitarse de todo ego para acercarse a la persona que te dañó o algo, algo por el asunto y ir con humildad, ¿no? Bastante ir con humildad. Hace falta prudencia y delicadeza para ver cómo mostrar al otro el perdón, ¿no? En ocasiones no es aconsejable hacerlo enseguida. Cuando la otra persona está todavía agitada, puede parecerle como una venganza sublime, puede humillarla y enfadarla aún más. Uno tiene que, para poder pedir perdón no es rápido, ¿no? Por ejemplo, tienes que esperar un poco, dice, ¿no? Esperar un poco para acercarte a la persona ya en paz, tranquilos, acercarte con tu humildad para que le pidas perdón. En Efesios capítulo 4 versículo 2, mira lo que dice la palabra del Señor, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, dice, que con ello soportándonos con paciencia los unos a los otros. Nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez no está igual para todos. Algunos están más crecidos y maduros, otros menos, otros mucho menos. Y ambas situaciones tenemos que tener la prudencia para poder estar en paz con el Señor. Amén. Y en paz con el prójimo, soportándonos con humildad, comprendiéndonos, acercándonos, ¿no? En ocasiones no es aconsejable acercarse rápido después de una discusión, sino esperar un poco que se enfríen un poco las cosas para luego acercarte.
pero como dice la Biblia, que no llegue la noche, que no se oculte el sol antes de hablar del asunto y pedir perdón. Bendito sea el Señor. Necesitamos el perdón para deshacer los nudos del pasado y comenzar de nuevo. Es importante que cada uno reconozca la propia flaqueza, los propios fallos, que a lo mejor han llevado al otro a un comportamiento desviado. Y no duden en pedir a su vez perdón al otro. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, cuán importante es poder pedir perdón. Muy importante reconocer nuestras flaquezas o entender también la realidad de otras personas. Imagínate que alguien, eh, un caso, ¿no? Pasa situaciones difíciles en casa, pasa situaciones difíciles en el trabajo y te encuentras con la persona y la persona te dice, alcanza por favor el lapicero rojo y tú le alcanzas el azul. Ese pequeño detalle puede ser que esta persona ya se quiebre y explote en su carácter y quiera tratar mal a las personas. No es que, no es decir, no, pero eso fue lo del lapicero. No, no, es todo lo que se ha acumulado en la persona detrás, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos para liberarnos de ese asunto, ¿no? Entender que estas personas están ciegas y no podemos nosotros tomar a pecho las actitudes de las personas ciegas. Por ejemplo, una persona le dice a una persona ciega, por favor, alcánzame el lapicero color verde. La persona ciega va a querer darte un lapicero, pero no va a poder determinar cuál es cuál. ¿Y qué haces? ¿Te vas a molestar, le vas a recriminar, le vas a exhortar, le vas a reprender porque es ciego? No, tienes que comprenderle con humildad y tienes que perdonarlo, porque es ciego. Pero ya, si hablamos de hermanos en Cristo, los hermanos en Cristo van a reaccionar rápidamente. Bueno, por favor, perdóname, ayúdame. Me he equivocado con usted, por favor, tenga misericordia. Entonces, entre hermanos, entre hermanos, eh, se van a comprender, porque hay humildad entre ellos, hay mansedumbre. Como dice Efesios capítulo 4 versículo 2 con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, con humildad y mansedumbre. Otro punto también importante es abrirse a la gracia de Dios, abrirse a la gracia de Dios que está en el libro de Romanos, capítulo 5 versículo 8 el libro de Romanos, capítulo 5 versículo 8. La palabra hermosa de nuestro Señor Jesucristo dice, Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No? Qué tremendo. Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores, aún ni siquiera queriendo nosotros ir a congregar, el Señor murió por nosotros. Y en ese proceso el Señor nos libertó, nos sanó, nos restauró. No podemos negar que la exigencia del perdón llega en ciertos casos al límite de nuestras fuerzas. Se puede perdonar cuando el opresor no se arrepiente en absoluto, sino que incluso insulta a su víctima y cree haber obrado correctamente. Quizás nunca, quizás, hermano, nunca será posible perdonar de todo corazón, al menos si contamos solo con la gracia de Dios. Siempre Dios es quien ama y perdona. Cuando estamos en la gracia de Dios, no vas a tener el peso de perdonar. No vas a ver, algunos dicen, no, no, porque voy a pedir perdón? Sería humillarme delante de esa persona. ¿Cómo es posible que esto que el otro? No. Para los hijos de Dios no hay ego, hay humildad, hay humillación ante el Señor, ante el trono de Dios. Porque cuando tú perdonas, estás expuesto al trono de Dios y Él ve las maravillas del perdón que te dio cuando tú le das perdón a tu prójimo. El, el perdón forma parte de la identidad de los hijos de Cristo, los discípulos de Cristo. Su ausencia significaría la pérdida del carácter cristiano. Por eso los seguidores de Cristo de todos los siglos han mirado a su Maestro que perdonó en a sus propios verdugos, porque porque han sabido transformar el dolor y escarnio en victoria y vida. Qué tremendo, ¿no? Entonces, vamos a Hechos capítulo 7 del 59 al 60. Hechos capítulo 7, 59 al 60. La hermosa palabra del Señor.
gloriosa, perfecta, santa. Hechos 59, Hechos capítulo 7, de 59 al 60. Vamos a guardar unas cositas por acá. Muy bien. Hechos capítulo 2, 59 al 60. Dice, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, el Señor Jesús, recibe mi espíritu, Señor Jesús. Y puesto de rodillas clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. El perdón que nos enseña el Espíritu Santo a través de la vida de Esteban, un joven apasionado por Cristo que dispuso su corazón a perdonar aún a los que le estaban apedreando hasta la muerte. Cuán importante es el perdón. Abrirse a la gracia de Dios nos da una libertad para poder perdonar en Cristo Jesús. Porque humanamente nadie quiere perdonar. Todo el mundo va a dar excusas para no entrar al camino del perdón, pero un hijo de Dios sí. Un verdadero hijo de Dios sí. Y le damos la gloria al Señor Dios Todopoderoso por este tiempo. Considera estas actitudes, 5 actitudes que debemos considerar para que nuestro corazón se abra al amor, al perdón. El amor, ¿no? Amarlo como ama a tu prójimo como a ti mismo. La comprensión, como quieras que te traten a ti, tratar a tu prójimo. Ser misericordioso, ¿no? Bendito sea el Señor. Pues así como nuestro Padre es misericordioso, la humildad en Cristo nos ayuda a nosotros a acercarnos, a quitar todo ego, a abrirnos a la gracia de Dios, como en el caso de Esteban, que ya a punto de morir, perdonó a todos los que lo estaban matando. Entonces vemos nosotros que el perdón no es un acto de, de, no es un acto personal, no es una decisión personal, que no, es un acto de obediencia, no es un servicio, es una obediencia al Señor. Muy bien, amados hermanos, siempre recordemos estos 5 puntos importantes que uno debe tener una actitud especial para pedir perdón al prójimo. Amén. Es importante ello. Si no entiendes eso, tendrías que estudiar profundamente la palabra, entender el sacrificio que hizo Cristo. Cuando tú entiendes lo que ha hecho Cristo por ti, por nuestro prójimo, nosotros vamos a poder perdonar con toda tranquilidad y no va a haber ningún ego, ninguna soberbia que se oponga a lo que Cristo nos ha bendecido a través del perdón. Amén. Y vas a querer acercarte a la persona, buscarla y pedirle perdón por todas las cosas malas que quizá te haya hecho o que hayan pasado. Amén. Entonces, si eres hijo de Dios, recuerda siempre, el perdón no es tu decisión, sino un acto de obediencia. Sí o sí lo tienes que hacer. No, voy a ver y cuándo lo puedo hacer. No, no funciona así. ¿Cuándo lo puedo hacer? No. Sino estás obligado, ¿no? Obligado a perdonar. Porque si tú perdonas, das evidencia que el Padre que está en los cielos te perdona. Pero si es que no perdonas, das evidencia que el Padre que está en los cielos no te ha perdonado aún y estarías en serios problemas. La paz, Señor de Jesucristo, sea contigo. Siempre busca tener un corazón y estar en paz con todos para que el Señor te bendiga por su santidad en su amor. Señor te bendiga abundantemente, mi hermano, mi hermana. La paz de Cristo sea contigo en la iglesia bajo la sombra del Omnipotente. Amén.